200 curiosidades de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera de esta gran saga de películas. Los chicos casi que son distintos, porque en los libros se describe a Harry como alguien con ojos verdes y a Hermione como alguien con grandes dientes frontales parecidos a los de un conejo. Teniendo esto en cuenta, a Daniel Radcliffe le dieron unos lentes de contacto mientras que Emma Watson se puso unos dientes falsos, y ninguna de las dos resultó, porque a Radcliffe le molestaban los lentes y a Emma no se le entendía muy bien lo que decía con los dientes postizos, así que finalmente los descartaron. En el gran salón, toda la comida que vemos es real. Esto se debe a que Chris Columbus, el director de la película, buscaba que el banquete coincidiera con la descripción que se le da en el libro. Sin embargo, después de un largo rodaje, la mayoría de alimentos comenzaron a largar un olor no muy agradable que digamos, por lo que tenían que cambiar las verduras unas 2 veces al día y reemplazar otras cosas repetidas veces. Debido a todos los dolores de cabeza que causó, en las siguientes películas se utilizaron réplicas. Las velas flotantes del lugar, por cierto, son reales o casi. Se crearon utilizando soportes con forma de velas que realmente se encendían y las dejaban suspendidas en el aire con cables que se movían todo el tiempo para causar la sensación de que estaban flotando. Un día, un cable se rompió y una vela cayó al suelo, aunque no pasó nada grave ni nadie resultó herido. De todas maneras, por este pequeño accidente, tomaron medidas de seguridad y en las otras películas crearon el efecto a través de computadora. Y el diseño del gran salón en general se basó en el salón de Christ Church en Oxford, uno de los colleges de la Universidad Británica. La atención estuvo en todo, incluso en el suelo. Por ejemplo, el del gran salón está hecho de piedra de York, pero no fue una decisión al azar o por estética, sino que el encargado de esto recomendó la piedra de York a pesar de su precio, dado que lo vio como una inversión a futuro, ya que la piedra es lo suficientemente duradera para soportar los pasos de los cientos de actores, actrices y miembros del equipo que se involucraron en un proyecto tan grande, tal cual Harry Potter, a lo largo de los años. La mayoría de los actores, por cierto, eran menores de edad, y por eso, cada vez que los veíamos haciendo sus tareas en la película, en realidad estaban haciendo sus verdaderos deberes escolares mientras actuaban como extras. Con fines de que la casa de los Dursley sea desagradable, la encargada de decorar los escenarios buscó deliberadamente los muebles más feos que tenía a su alcance para reforzar la sensación de disgusto que provoca la familia de Harry. El nombre de la tía Petunia va muy bien con esto, porque en la floriografía las petunias representan la ira y el resentimiento. Por otro lado, en el trofeo de Quidditch, aparte del nombre del padre de Harry, también están escritas las iniciales de M. McGonagall y de R.J.H. King, siendo este último una referencia a John King, el director de arte de la peli. El otro trofeo, que dice servicio a la escuela, tiene el nombre de Tom M. Riddle, pero no se ve del todo. No obstante, en una escena eliminada de Harry Potter y la cámara secreta, se confirma ya que Ron ve el nombre. Durante el partido de Quidditch, al ver a Snape murmurando, si prestamos atención también podemos ver a Quirrell haciendo lo suyo. Seguramente estaba usando una maldición no verbal porque está muy enfocado en la escoba de Harry. Una de las pelotas que se pueden usar son conocidas como bludgers. En inglés, esta palabra suele utilizarse para referirse a una persona perezosa que evita el trabajo o alguien que busca cosas sin contribuir. Quizás se eligió este nombre por lo diferente que es el enfoque del juego cuando se están centrando en esta pelota en lugar de la snitch dorada. Originalmente, las túnicas de los equipos iban a ser distintas, porque se asemejarían a las que mostraron en la portada del libro de la versión estadounidense. Sin embargo, la responsable del vestuario las consideró un desastre y optó por vestir a los jugadores con suéteres estilo preppy, pantalones de esgrima del siglo XIX y protectores de brazos. El abuelo de Tom Felton, el intérprete de Draco Malfoy, estaba en las gradas durante el rodaje de esta escena, convirtiéndose en un extra que no fue acreditado. El gato atigrado, por otro lado,
se les escapó a los productores durante el rodaje, aunque por suerte regresó sano y salvo 2 días después de su travesía. Nicolas Flamel, a quien se menciona como el creador de la piedra filosofal, seguramente esté inspirado en el verdadero Nicolas Flamel, un alquimista real francés a quien algunos atribuyen la creación de la piedra filosofal, una supuesta sustancia legendaria que se dice que es capaz de convertir metales básicos en oro y más. Aparte, se creía que era un elixir de la vida capaz de rejuvenecer y otorgar la inmortalidad. Por eso, la piedra filosofal aparece en varias obras más, dejando a un lado Harry Potter. Por las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de Flamel en 1418, se rumorea que vivió cientos de años, y en el universo de Hogwarts, tanto en el libro como en la película, respetan su edad. Posteriormente, apareció en el spin-off Animales Fantásticos. La partida de ajedrez entre Ron y Harry en las vacaciones presagia el resultado de la partida del final, porque Harry pierde su caballo ante la reina de Ron, reflejando el modo en el que este último se sacrifica como caballero ante la reina rival. La manera en la que el Weasley comienza se conoce como defensa escandinava, que por la naturaleza del movimiento se cree que es una apertura muy impredecible y difícil para ambos lados, resultando rara vez en un empate, por lo que los fanáticos del ajedrez la pasaron muy bien viendo este juego. Las piezas están basadas en el ajedrez de la isla de Lewis, un conjunto de piezas que se encontró en 1831 en las islas mencionadas en Escocia. Por si quieren ver algunas, pueden ir al Museo Nacional de Escocia en Edimburgo o al Museo Británico de Londres. El maestro Jeremy Silman estuvo muy involucrado en esta secuencia. Pese a no parecer acreditado en los títulos de la película, Silman confirmó personalmente en su sitio web y en entrevistas que Warner Bros. Lo contrató para diseñar la posición de ajedrez que se usa en la escena final. Él se encargó de que la partida tuviera sentido estratégico y fuera visualmente impactante, aunque también admitió que se tomaron licencias cinematográficas que le hicieron algo ilógica desde el punto de vista ajedrecístico. Ron pudo haberle hecho jaque mate a los blancos más rápido si sacrificaba a Harry, es decir, no hubiese sido jaque mate directo el movimiento, sino que gracias al sacrificio de Harry tendría el movimiento ganador. No obstante, prefirió salvarlo y ganar de otra manera. Que Ron haya ganado es un logro más impresionante de lo que uno puede llegar a creer porque jugaba con una gran desventaja. Y es que no solo tenía que ganar, sino que tenía que hacerlo protegiendo a sus compañeros. El ajedrez, por decirlo de algún modo, implica sacrificar piezas para proteger una. Sin embargo, el amigo de Harry tuvo que concentrarse en proteger 3 piezas distintas. Y Rupert Grint resultó herido en el final de la escena. Por suerte no fue nada grave, aunque si miramos bien, al caer, una de las rocas de los escombros lo golpea en la mejilla. El andén 9 3/4 también puede ser visitado porque se filmó en King's Cross, justamente en los andenes 4 y 5. Al menos ahí fue donde se filmó, pero si se dirigen entre las plataformas reales 9 y 10, van a poder encontrar un cartel del icónico andén que se añadió como un guiño a los fanáticos de Harry Potter que visitan el lugar. Mientras Harry está buscando el andén, hay una señora con una niña que justamente es interpretada por Geraldine Somerville, la misma actriz que en esta película le da vida a Lily Potter. Por acá podemos ver a Neville Longbottom con su abuela subiendo al tren que se dirige a Hogwarts. El encargado en King's Cross que le pregunta a Harry si se cree que es gracioso no era un actor contratado para la escena, sino un verdadero trabajador del lugar. Originalmente, Ginny Weasley no le tenía que decir nada a Potter cuando estaba por cruzar la pared, aunque Bonnie Wright improvisó su buena suerte y debido a que le gustó a los editores, la dejaron en el corte final del largometraje. El exterior que se utilizó para la estación en realidad es la estación Street Pancras, otro lugar al que pueden visitar. El motivo por el que eligieron este lugar en vez de King's Cross es sencillamente porque el exterior de este último no es muy agradable visualmente a diferencia de Street Pancras.
Tan icónica es la franquicia que en el Museo Nacional del Ferrocarril de York se puede encontrar un cartel blanco que aparenta ser auténtico, picado y oxidado intencionalmente, que indica plataforma 9¾ A pesar de ser ficción, Harry Potter ya forma parte de la historia ferroviaria de Inglaterra. Y al final de la película, cuando Hermione sale del tren de Hogwarts, tiene dientes postizos, seguramente como un pequeño guiño a su contraparte del libro, por el mismo motivo que comenté al principio. Por otro lado, en el inicio, en la escena del zoológico, vemos salir de la zona de los reptiles a un grupo de niños vestidos con uniformes verdes, obviamente siendo un guiño a los Slytherin. Toda la secuencia del sombrero con Harry y el interés del objeto con respecto a dejar al Potter en la casa Slytherin funciona como presagio, porque más adelante, y spoiler alert por si no vieron las otras películas, nos enteramos que Harry tiene un fragmento del alma de Voldemort dentro suyo, por lo que las palabras del sombrero no fueron algo que quedó en el aire. J.K. Rowling, la creadora de Harry y escritora de los libros, inventó los nombres de las 4 casas de Hogwarts mientras volaba en avión. La autora los anotó en una bolsa que le dieron por si quería vomitar, que por suerte no utilizó, y el resto es historia. Si bien Harry no lanza hechizos en ningún momento durante este film, sí que realiza varios actos mágicos accidentales, tales como hablar con la serpiente. Todo esto se ideó para demostrar que es un mago por naturaleza, que sin embargo no está entrenado y por ende Hogwarts tiene que guiarlo a pesar de sus capacidades. Cuando Harry conoce al profesor Quirrell, extiende su mano para saludarlo, mas el profesor no lo hace. Otra cosa que parece no tener importancia, pero que está presagiando lo que ocurriría en el final, ya que al tener a Voldemort dentro suyo, Quirrell no podía tocar a Harry por el encanto mágico que lo protege. Mientras este atribuye el dolor de su cicatriz a Snape, en realidad el otro profesor le está dando la espalda, y por ende, Voldemort lo está mirando todo el tiempo. Encima, al percatarse del dolor de Harry, Snape observa desconfiadamente a Quirrell. Las imágenes detrás de escena nos revelan que la encarnación del innombrable en la nuca del profesor en un principio iba a ser diferente, con características mucho más animalescas, tales como un hocico similar al de una pantera y una mandíbula con grandes incisivos. De todos modos, terminaron dándole el aspecto que vimos. Ian Hart, el mismísimo intérprete del profesor, capturó el movimiento del rostro de Voldemort y le prestó su voz, mientras que Richard Bremer fue el encargado de darle vida en el flashback de la muerte de los padres de Harry. Fred y George hechizaron bolas de nieve para golpear el turbante de Quirrell, así que los Weasley, sin saberlo, le dieron a Voldemort directo en la cara. El aula del profesor, por cierto, se filmó en una sala conocida como la sala de calentamiento en Lacoy Abbey. La habitación cuenta con un caldero real que se cree que tiene más de 500 años y que incluso se utilizó por cocineros que trabajaban para la reina Isabel I. Antes de Ian Hart, a quien se tuvo en cuenta a la hora de dar vida al personaje fue David Thewlis, que si bien no se terminó quedando con el papel, de todas maneras formó parte de Harry Potter, ya que interpretó al profesor Lupin más adelante. En la web oficial de la franquicia se revela que el nombre de Quirrell es Quirinus, el cual posiblemente deriva de la palabra sabina quiris, que significa lanza. El fuego que invoca con fines de atrapar a Harry no estaba presente en el libro, aunque en el papel, después del ajedrez, el protagonista y Hermione se enfrentan a una de las últimas pruebas, que es una barrera mágica de fuego que bloquea el paso diseñada por Snape. Así que seguramente se basó en esto. El efecto, por cierto, no fue digital, sino que se logró colocando tuberías en el suelo que se encendieron al mismo tiempo tras el chasquido de dedos de Ian Hart. En la película, Harry lo está observando a Quirrell cuando muere. No obstante, en el material original, está inconsciente durante su fallecimiento. Esto generó un pequeño agujero de guión más adelante, cuando Harry puede ver a los Thestrals por primera vez, ya que según la lógica, si Harry vio morir a Quirrell en la primera película, ya debería haber podido ver a los Thestrals desde entonces, y no recién después de ver morir a Cedric Diggory en el Cáliz de Fuego.
Sin embargo, la razón de esa contradicción es sencilla. Se debe a que cuando se hizo la peli de la Piedra Filosofal, el libro de la Orden del Fénix aún no se había publicado. Por lo tanto, el equipo en aquel entonces no tenía manera de saber que años más tarde Rowling introduciría la idea de los Thestrals y que su visibilidad dependía de haber visto morir a alguien. Según la escritora, la T en Voldemort es muda, tal cual la palabra en francés para decir muerte, la cual es mort. Y a pesar de que incluso Jim Dale lo había pronunciado correctamente en los audiolibros, los actores y actrices ignoraron esto en las películas, por lo que la mayoría hizo lo mismo al nombrar al gran villano de Rowling. El nombre entero, por cierto, significa huida de la muerte o huir de la muerte en francés, algo que va muy bien con él. Si bien en las dos primeras películas de Harry Potter se refieren al bosque como bosque oscuro, en los libros se lo conoce con el nombre Bosque Prohibido, de ahí que empiecen a llamarlo con ese nombre en producciones posteriores. A pesar de que el guión estuvo a cargo de Steve Kloves, el flashback del asesinato de los padres de Harry fue escrito en su totalidad por J.K. Rowling. Esto es porque los productores sabían que ella era la única que conocía todos los detalles de lo ocurrido y no querían meter la pata con nada. La autora reveló que le pidieron interpretar a Lily Potter durante la escena del espejo. No obstante, rechazó el papel, alegando que no se dedica a la actuación y que lo habría arruinado de algún modo u otro. Igualmente, hubiese sido interesante el pequeño cameo. Hablando del espejo, la inscripción alrededor del mismo dice Erised stra eru oit v kafru oit onwosi, que es la frase en inglés I show not your face but your heart's desire, aunque al revés, que se traduce como no te muestro tu rostro sino el deseo de tu corazón, obviamente indicando su función. En el libro, Harry ve a toda su familia en este momento en lugar de solo ver a sus padres, y además le pregunta a Dumbledore qué ve él, para que éste le conteste que se ve a sí mismo sosteniendo un par de calcetines porque deseaba recibir ese regalo en lugar de todos los libros que solían darle. Algo con mucho sentido, pero que seguramente haya sido una pequeña broma barra mentira del gran mago. El espejo de Erised funciona de manera muy similar al espejo de Galadriel del Señor de los Anillos, y este no fue el único elemento que Rowling tomó prestado de J.R.R. Tolkien, porque Neville Longbottom tiene el nombre que tiene en honor a Longbottom Leaf, y John Hurt, encargado de Ollivander, es quien prestó su voz a Aragorn en la versión animada de 1978. Aprovechando que lo menciono, Neville dice que no recuerda lo que olvidó de su abuela, y si bien nunca supimos qué es, en esta escena es el único estudiante sin bata, por lo que seguro se olvidó de empacarla. En el libro, es él quien pasa la noche en el Bosque Prohibido junto a Hermione, Draco y Harry, aunque en esta versión fue reemplazado por Ron. Esto es porque en los libros Ron es mordido por Norbert el dragón y tiene que ir al hospital, algo que se omitió en la pantalla. Irónicamente, en el libro lo detienen a Neville debido a que se encontraba fuera de su dormitorio, ya que quería advertirle a los protagonistas que Draco los iba a delatar. A Hermione nunca la vemos volar en la escoba, sin embargo en el material original, tanto ella como Ron vuelan junto a Harry en la escena en la que tienen que atrapar la llave con alas. En cuanto a las escobas, o mejor dicho, los movimientos de los chicos al volar, son generados por computadora. En su momento se veía muy bien, no obstante hoy en día parecen animaciones de PlayStation 2, igualmente muy bien logrados. Y bueno, lo mismo cuando vemos a Harry encima del troll. Si el actor hubiese sido sacudido de esa manera, se habría roto el cuello. Por su altura y tamaño en general, el troll fue 100% generado por computadora. Igual el palo que tenía era de verdad, y el equipo se encargaba de balancearlo detrás de cámaras. Aparte, construyeron sus pantalones en silicona para tener una base y representar sus piernas. La animación del monstruo estuvo a cargo de Todd Wilderman y 5 animadores más. Según Eric Armstrong, uno de ellos, lo animaron en base a los movimientos de un niño de 4 años, describiendo al troll como simple pero extremo. Curiosamente, en Troll, el Duende Diabólico, una película de 1986, hay un personaje llamado Harry Potter que lanza hechizos a un troll,
Aunque se lanzó años antes del estreno del primer libro, J.K. Rowling niega cualquier tipo de conexión. El diseño de la criatura estuvo a cargo de Robert Bliss y Paul Catlin, y a la hora de trabajar en su apariencia lo idearon considerando algo feroz pero tonto a su vez. Específicamente, buscaron que transmita esto en su mirada, y la verdad, hicieron un gran trabajo considerando los tiempos en los que trabajaron en esto. Más tarde, se diseñaron maquetas en base a los bocetos y posteriormente se escanearon digitalmente para finalizar la creación del monstruo. El lema de Hogwarts, por otra parte, es Draco Dormiens Nunquam Titilandus, que se traduce como nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido. Y ya sé que el lema no es por él, más Draco se presenta diciendo soy Malfoy, Draco Malfoy, un pequeño homenaje a James Bond y su icónica frase de presentación. Tom Felton en un principio audicionó para dar vida a Harry y tras fallar intentó quedarse con el papel de Ron. Pese a no tener éxito, los responsables encontraron al Draco que buscaban. Según el actor, recibió mucho amor a lo largo de los años, además de cartas muy extrañas. Supuestamente, un hombre lo quería adoptar, se cambió su nombre legalmente a Lucius Malfoy y quería que el actor cambiase su verdadero nombre por el de su personaje. Todo muy normal. Maggie Smith un día lo salvó de que lo expulsen del set, porque mientras filmaban las escenas en la clase de transfiguración, Tom Felton no podía dejar de reír y el equipo estaba empezando a perder la paciencia. No obstante, la actriz intervino. Al fin y al cabo, Felton tenía unos 12 o 13 años a la hora de filmar la primera película. Este no había leído ninguno de los libros antes de hacer la audición, e hizo reír a Chris Columbus después de que le preguntó cuál era su personaje favorito y Felton respondió Gringotts tras haber escuchado la palabra unos momentos antes. Igualmente, en lugar de desfavorecerlo, fue todo lo contrario, ya que entró en el radar de Columbus rápidamente. En cuanto a Snape, Alan Rickman fue seleccionado personalmente por J.K. Rowling. La autora incluso le contó detalles del personaje que no se revelaron hasta el final de la novela. Otro de los motivos por el que la interpretación del gran Rickman fue tan buena durante las películas. El vestuario del personaje es el único que se mantiene igual desde su primera hasta su última aparición, dado que según la diseñadora de vestuario, el traje de Snape es perfecto. Si bien Rowling quería a Rickman desde un principio, la compañía es la que tiene la última decisión casi siempre, y uno de los principales candidatos previo a la confirmación de Alan fue Tim Roth. En aquel entonces estaba a punto de comenzar a trabajar en El planeta de los simios y la idea era que participe en ambas producciones al mismo tiempo, aunque más tarde dejó a un lado Harry Potter para enfocarse por completo en la otra obra debido a lo abrumador que le resultaba estar volando constantemente. Hagrid se confunde a Dudley con su primo Harry. En el libro esto no ocurre, así que seguramente sea una broma interna entre el equipo, ya que el actor que le da vida a Dudley es Harry Melling. Por alguna razón, Hagrid escribe mal el mensaje de feliz cumpleaños, dado que esta no es la manera correcta, sino que en inglés se escribe tal cual están viendo en este momento, algo que no ocurre en el papel. Ahí, por cierto, le regala una flauta a Harry por Navidad, la cual posteriormente utiliza para adormecer a Fluffy. En la película lo podemos ver tocando el instrumento en su hogar. La canción que está tocando cuando el trío protagonista se acerca a él es la canción de Hedwig. En la película nunca se menciona el nombre de la lechuza de Harry, aunque lo vemos y escuchamos su canción temática. Hedwig, por cierto, fue interpretado por 3 búhos distintos, conocidos como Gizmo, Ock y Sprout. Sin embargo, el primero fue el principal. Norbert, el dragón que estaba creando Hagrid, fue enviado a Rumania, que pese a no mencionarse, seguramente fue enviado a Charlie, el hermano mayor de Ron, que estaba trabajando con dragones. En la pantalla, el personaje no existe. En los libros, más tarde se menciona que Norbert en realidad era hembra y que la rebautizaron como Norberta. No obstante, considerando que en las películas jamás volvió a ser mencionada, su verdadero género quedó completamente a un lado. Hagrid le dice a su joven compañero que no debe hacer magia, presagiando el decreto que restringe a los magos y que prohíbe el uso de magia fuera de Hogwarts a los estudiantes menores de 17 años.
El personaje mide aproximadamente 2 metros con 65 centímetros. No obstante, en el material original se dice que mide 3 metros con 65 centímetros. Su actor, Robbie Coltrane, contaba con 1,85 m de estatura. De todas maneras, el cuerpo era de otra persona. Justamente del ex jugador de rugby de 2,10 metros, Martin Bayfield. Durante la mayor parte de la película, Martin usó una cabeza animatrónica que pretendía ser la cara de Robbie Coltrane. Si quieren verla, la cabeza se exhibe en los estudios de Harry Potter en Londres. Según muchos fanáticos, Robbie Coltrane hace un personaje muy parecido a Hagrid en cuanto a personalidad y eso en el especial televisivo Cuento de Navidad de Blackadder. Tanto se parecen que hay quienes creen que dicho personaje inspiró a la creación del mismo Hagrid. Al entrar al bar, el camarero le dice lo habitual, supongo, posiblemente siendo un guiño a los libros, donde el personaje casi siempre está borracho. Las escenas de su hogar se filmaron en un pequeño terreno de Londres que se encontraba cerca de los estudios principales, que igualmente en esta ocasión no van a poder visitar porque demolieron la cabaña tras finalizar el rodaje con fines de evitar que se llene de fanáticos. El letrero del pub es totalmente negro cuando Hagrid acompaña a Harry a comprar lo que necesita para la escuela, aunque cuanto más se acercan al cartel, más visible va haciéndose el nombre al punto de que termina apareciendo por completo al estar frente a la puerta. Otro mágico detalle de este gran universo. En la escena inicial vemos a Dumbledore usando su propio invento para apagar las luces, el desiluminador o apagador, un dispositivo que cobra importancia en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. A pesar de que en la película no se especifica quién le regaló la capa de invisibilidad a Harry, en el libro se menciona que esta pertenecía a James Potter, quien se la dio a Dumbledore con esperanzas de que la guardara, y años más tarde este terminó otorgándosela a Harry. Aunque se da a entender en varias ocasiones, jamás se confirma. El apellido Dumbledore significa abejorro en el inglés antiguo, y supuestamente la palabra muggle existe desde mediados del siglo XX, pero se usaba para referirse a los fumadores de marihuana. De todos modos, si nos fijamos en antiguos mapas de Londres del siglo XVII, cerca del Teatro Shakespeare se encuentra Muggle Street, una posible influencia para la palabra que eligió Rowling al referirse a los humanos comunes y corrientes. De nuevo con Dumbledore, Richard Harris solo le dio vida al personaje en las primeras 2 películas. A pesar de que planeaba trabajar en todas, sabía que por su edad era poco probable que se mantenga hasta el final, y tras finalizar el rodaje de La Cámara Secreta falleció en 2002. El motivo por el que el actor aceptó interpretar a Albus Dumbledore fue porque su nieta de 11 años se lo pidió, y es que Richard había dicho que no 3 veces antes de finalmente aceptar. Gellert Grindelwald, el mago oscuro más poderoso que solo fue superado por Voldemort, personaje secundario en secuelas y antagonista de Animales Fantásticos por cierto, es mencionado por primera vez en el libro cuando los chicos hablan de la tarjeta de Dumbledore que se encuentra en las ranas de chocolate. Con respecto a Harry, elegir a su responsable no fue tarea sencilla, porque audicionaron más de 5.000 chicos y ninguno llegaba a convencer del todo al equipo. No fue hasta que Chris Columbus recomendó el trabajo de Daniel Radcliffe en David Copperfield que el director del casting por fin se sintió satisfecho y dijo que Radcliffe era el indicado. No obstante, tampoco fue algo sencillo conseguir al actor, ya que sus padres querían que Daniel se concentre en sus tareas escolares en lugar de actuar, aparte de todo lo que conlleva esto último y la fama que le traería. Sin embargo, el productor un día se encontró con el niño y su padre y poco a poco lo convenció para que le permita a su hijo formar parte de Harry Potter. El resto ya lo conocemos. No viene al caso, pero en los libros se menciona que Potter nació el 31 de julio de 1980. Esto por la mismísima autora que nació el 31 de julio de 1965. Coincidentemente, Richard Griffiths, encargado del tío Vernon, nació el mismo día aunque en 1947, y como un truco publicitario, en su momento mintieron diciendo que Daniel Radcliffe nació el 31 de julio de 1989. De todas maneras, el actor llegó al mundo el 23 de julio de ese mismo año, tan solo 8 días antes. Radcliffe recibió 1 millón de euros por su trabajo en la primera película,
convirtiéndose en el tercer actor infantil en ganar tanto dinero en una sola obra. Macaulay Culkin y Elijah Wood fueron los primeros. Daniel en realidad no usa gafas, sino que a lo largo de las 8 películas se ponía unas falsas, y contando todas, desde la piedra filosofal hasta las reliquias de la muerte, pasó por nada más y nada menos que por 160 pares distintos. Al parecer, Ron estuvo un buen rato buscando asientos porque para el momento en el que le pregunta a Harry si puede acompañarlo, en el fondo vemos que hay montañas, así que el tren se tuvo que haber alejado bastante de la estación. Algunos pequeños errores, por así decir, son que cuando Percy está acompañando a los de primer año a su lugar, todos están muy emocionados por las pinturas que se mueven. Sin embargo, la mayoría de ellos vienen de familias mágicas y por ende esto tendría que resultarles normal. En el final, cuando el tren parte de Hogwarts, podemos ver que Hagrid es un poco más alto que él. No obstante, en la siguiente toma es más bajito que el tren. En la primera escena, cuando dejan a Harry en la puerta de los Dursley, podemos ver coches de finales de los 80s y principios de los 90s, pese a que se supone que la escena se ambienta en 1981, y Dudley come el pastel con las manos ensuciando su cara. Más, al darse vuelta, no tiene manchas de pastel ni en sus manos ni en su rostro. Warner Bros., por otro lado, originalmente quería adaptar toda la franquicia cinematográfica de Harry Potter en una serie de películas animadas, e incluso llegaron a pensar en intentar combinar varias novelas en una sola película. Un razonamiento impulsado por la preocupación que sentían por el envejecimiento de los actores y actrices, queriendo evitar el cambio del elenco. Y menos mal que no fue así, porque en mi opinión la cosa no habría sido igual sin el Harry que conocemos, y lo mismo con el resto de personajes. La verdad, adaptar semejante obra en solo 10 años es de aplaudir, aunque vamos a ver dentro de poco qué es lo que hace HBO con la nueva serie que supuestamente va a adaptar los libros de una manera más fiel. ¿Están emocionados por ver lo que hacen o odian la idea de este remake? Los leo. En cuanto a Hogwarts, buscando darle un aspecto auténtico y que transmita lo mismo, se rodó en múltiples lugares, tales como la Catedral de Durham, la de Gloucester, el Castillo de Alnwick y el mencionado Christ Church en Oxford. Los únicos decorados construidos para Hogwarts fueron el Gran Salón, la Gran Escalera y la Sala Común de Gryffindor. De todos modos, en las películas posteriores, construyeron más decorados destinados a ser aulas y diferentes lugares del colegio. Los responsables originalmente querían la Catedral de Canterbury para rodar varias de las escenas del castillo. De todas maneras, el decano de Canterbury no les permitió rodar en su establecimiento, alegando que era poco apropiado utilizar una iglesia cristiana para mostrar imágenes paganas. Así que la Catedral de Gloucester los reemplazó. El decano de este lugar admitió ser un fanático de los libros y se tuvo que enfrentar a una protesta por parte de los asistentes tras enterarse de que permitiría que filmen ahí. Sin embargo, tan solo se quejaron, porque el día que se planeó la protesta, solo apareció un manifestante. La escena de la sección restringida, por otro lado, se filmó en el edificio del Duque Humphrey en la biblioteca Bodleian en Oxford. El lugar, curiosamente, tiene reglas específicas que indican no encender ningún tipo de fuego en la biblioteca, aunque a los responsables les dieron el permiso de romper la regla, siendo los primeros en hacerlo en cientos de años. Esta película y el libro se conocen en todo el mundo como Harry Potter y la Piedra Filosofal. No obstante, en Estados Unidos no es Philosopher's Stone tal cual es el título en inglés, sino que lo cambiaron a Sorcerer's Stone, que su traducción más equivalente sería la Piedra del Hechicero. Esto se debió a que Scholastic, la editorial estadounidense que publicó el libro, no creyó que los de Estados Unidos estén relacionados con el término de piedra filosofal. Mientras rodaban, Daniel Radcliffe le cambió el idioma de su teléfono celular a Robbie Coltrane al turco, haciendo que Robbie tenga que llamar al padre turco del peluquero del equipo para que lo ayude a poner su teléfono nuevamente en inglés. En su audición buscando el papel de Ron, Rupert Grint envió un video de él mismo rapeando mientras explicaba por qué quería interpretar al personaje, algo bastante Ron. Y en búsqueda de entender mejor el estilo de vida del solitario Filch, David Bradley alquiló una cabaña irlandesa bastante aislada del resto del mundo en la que vivió durante un mes junto a su gato previo al rodaje. Rick Mayall
filmó varias escenas como Peeves, un problemático poltergeist que todos los fanáticos de los libros esperaban, aunque finalmente todo el material relacionado a él fue eliminado. El actor no se enteró de que había sido recortado sino hasta que vio el largometraje. Peeves se puede encontrar en los pasillos del colegio en el videojuego Hogwarts Legacy. Aparte de él, otros dos personajes secundarios icónicos del libro no aparecieron en la Piedra Filosofal: la vecina de Harry, Arabella Figg, y el profesor de Historia de la Magia, Bees, el único maestro que es un fantasma, aparentemente sin conciencia de que murió mientras dormía. Rick Mayall no había leído el libro a pesar de que había afirmado que era un gran fanático suyo. De todas maneras, se supone que hizo un gran trabajo en la piel de Peeves, al punto de que en un momento le pidieron que haga sus escenas de espalda porque los niños no paraban de reír al escuchar su voz y manera de hablar, sin éxito, dado que seguían riéndose. Además, el actor comentó que sus hijos le dijeron que el maquillaje estaba tan bien ejecutado que ni siquiera parecía a él, así que es una gran pena que nunca hayamos podido ver su interpretación del fantasma. Al parecer no le cayó muy bien su eliminación. A pesar de que alegó que ya le habían pagado y que por ende estaba satisfecho, comentó que respetaba la película, pero que era una mierda. Y considerando el éxito que fue la saga de Harry Potter, me parece que sus declaraciones fueron bastante influenciadas por lo que le pasó. Y en una de sus escenas íbamos a escuchar una canción que Bruce Springsteen grabó para la película titulada I'll Stand By You Always. Si bien fue recortada del film, la canción se lanzó al público en febrero de 2017. Todos los coches que vemos en Private Drive son de la marca Vauxhall. Seguramente fueron promotores de la película. Buscando que Fluffy sea más realista, hicieron que sus cabezas sean, por así decir, independientes, teniendo todas diferentes personalidades, siendo una inteligente, otra somnolienta y la otra la que estaba más alerta y desconfiada. La estatua de la bruja jorobada que se ve en el pasillo que lleva hacia la cámara en la que se encuentra el perrete está cubriendo una entrada secreta que conduce a Honeydukes, la tienda de dulces que se halla en Hogsmeade. La estatua y entrada tienen más importancia en los libros, pero quedan de lado en la versión cinematográfica. Justo antes de que el trío se encuentre con Fluffy por primera vez, podemos ver una pintura de Ana Bolena colgada en el castillo, la segunda esposa de Enrique VIII, decapitada por supuestos delitos de traición, incesto y brujería. Chris Columbus originalmente quería utilizar animatrónicos respaldados por CGI en las criaturas mágicas, incluida Fluffy. Finalmente, casi todos terminaron en manos de los animadores y fueron creados por completo con efectos digitales. La apariencia del perro, por cierto, se basa en un Staffordshire Bull Terrier. Al parecer, su saliva también es mágica, porque Ron es babeado por Fluffy y lo vemos mojado. No obstante, unas tomas después está totalmente seco. El guionista Steve Kloves, que adaptó el libro al guión, comentó que él originalmente había escrito un chico griego mientras hablaban sobre quién fue que les vendió a Fluffy, igual que en la novela. Sin embargo, Kloves no sabe por qué o en qué momento se cambió la línea a un chico irlandés. Probablemente fue una decisión del equipo de Robbie Coltrane, pero el cambio eliminó esa conexión mitológica que existía en los libros con el guardián del inframundo en la mitología griega. Porque sí, el perro es idéntico al perro de tres cabezas Cerbero. Hermione abre la puerta con Aljomora. Muy extraño que la puerta que encierra al perro mortal de tres cabezas se abra con un hechizo de primer año. Acá todos nos quedamos con la duda de cómo es que Voldemort sobrevivió después de lo que vimos. Y spoiler alert nuevamente, que igual no creo que haya muchos viendo este video que no se hayan visto la saga entera, más adelante se revela que fue por sus Horcruxes. De todos modos, J.K. Rowling nos hizo esperar bastante hasta revelarnos esto. Un detallazo es que Richard Bremer fue acreditado como aquel que no debe ser nombrado. No viene al caso, más en el segundo libro, Nicholas invita a Harry a su fiesta del Día de la Muerte en el que celebra el aniversario número 500 de su fallecimiento en 1492, el famoso año de Cristóbal Colón. Que encima, la productora de la película es 1492 Pictures y el director se llama Christopher Columbus, al igual que Cristóbal Colón, porque sí, en inglés lo llaman de esa manera,
Y no es un dato de la película, pero antes de que venga Mr. Inteligente a remarcármelo, su nombre de nacimiento es Christophorus Columbus. En la Navidad, cuando vemos el suéter que le hizo la madre de Ron a su hijo, cuenta con una R amarilla, algo ausente en el libro, donde George y Fred entran a la habitación y se quejan porque la ropa de Ron no tiene ninguna letra, mientras que los suéteres de ellos sí que la tienen. Otro chiste por la confusión que le provoca a todo el mundo el parecido entre estos dos. Seamus Finnegan tiene su primera y otra de sus tantas explosiones en esta parte de la saga, algo que termina teniendo bastante importancia, aunque de otro modo, en la película final. Hagrid pasa a buscar a Harry el 31 de julio, que es el día de su cumple, aunque lo lleva a la estación para que se dirija a Hogwarts el día siguiente, es decir, el 1 de agosto, cuando el semestre comienza recién el 1 de septiembre. Cambiando de tema, Vern Troyer, intérprete de Griffook, es el único miembro del elenco estadounidense. Igualmente, Warwick Davis fue el encargado de darle voz a su personaje, y a este último, por cierto, también interpretó a Flitwick, que sí, en la primera película se ve así, y en el resto así por el cambio de director. A pesar de que tiene menos de un minuto de tiempo en pantalla, el duende principal de Gringotts aparece en el cartel teatral del film, seguramente para llamar la atención del público que desconocía la franquicia en su momento. De todos modos, es gracioso que esté junto a rostros tan importantes como los de Ron o Harry. Las escenas que se desarrollan en los interiores de Gringotts se filmaron en la Alta Comisión de Australia en Londres, mientras que los exteriores son las bóvedas de plata que están cerca del otro lugar. Chris Columbus rechazó dirigir la icónica película de El Hombre Araña de Tobey Maguire para poder trabajar en Harry Potter. Una de las razones por las que le echó el ojo a la franquicia es que una de sus hijas tuvo problemas al leer hasta que leyó el primer libro en 2 días y la introdujo a los libros en general. Tras terminar La Piedra Filosofal, le pidió a su padre que intente trabajar en una película sobre este mundo y pese a que llegó un poco tarde a la conversación, considerando que había unos 50 directores interesados en el proyecto, Warner Bros. Se decidió por él tras escucharlo hablar sobre adaptar los libros, totalmente obsesionado y emocionado por llevarlo a cabo. Aparte, pidió ser el último director en ser entrevistado y les entregó el guión con ciertas modificaciones, tan solo por si querían tener un punto de vista extra gratuito, a pesar de que la empresa no lo requería, metiéndose a Warner poco a poco en el bolsillo. Eleanor Columbus, hija del director, interpretó a Susan Bones, pero Rowling se lo permitió con la condición de que su papel no tuviera diálogo. Y es que la autora tenía una regla de que el elenco solo podía estar compuesto por británicos e irlandeses, con fines de representar la autenticidad británica de la franquicia. Y dicho y hecho, la estadounidense participó en 2 largometrajes sin decir ninguna palabra. Liam Aiken justamente estuvo cerquísima de quedarse con el papel de Harry. No obstante, terminaron dejándolo afuera cuando se enteraron que no era británico. Aiken había trabajado anteriormente con Chris y parecía ser el indicado, pero bueno, el director le dio a las escenas Muggles una estética diferente al mundo mágico para resaltar las diferencias, describiendo el mundo común como sombrío y lúgubre, aunque del otro lado llenó el panorama de color, vida y detalles. Oliver Twist y Grandes Ilusiones, 2 películas de la década de los 40, fueron las que lo inspiraron a marcar estos contrastes. Pese a haber hecho un gran trabajo, en varias ocasiones comentó lo decepcionado que se sintió con los efectos visuales de la película, alegando que los sintió apresurados y que no estuvieron al nivel del resto del film. La verdad, cuando la miraba en su momento la recordaba como algo impresionante, aunque al igual que todo, hoy en día los efectos no se ven tal cual son en mis recuerdos. De todas maneras, es un trabajazo teniendo en cuenta la época. Y encima fue nominada a un BAFTA por mejores efectos visuales, así que no hay nada que reprochar. Y antes de Columbus, hubo muchos candidatos tal cual el mismísimo Steven Spielberg, Terry Gilliam, M. Night Shyamalan, Rob Reiner, Wolfgang Petersen, Mike Newell y más. El último mencionado terminó dirigiendo Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
Terry Gilliam era el preferido de Rowling para hacerse cargo de la dirección, pero el estudio tiene la decisión final, y una de las razones por la que escogieron a Chris era por la experiencia que tenía con elencos infantiles. Y es que, por si no lo sabían, Columbus dirigió Mi Pobre Angelito y fue guionista de Los Goonies. Justamente, tras sus experiencias con Macaulay Culkin y sus padres durante la producción de la segunda película en la que colaboraron, comentó que solo audicionaría a actores y actrices sin padres presentes en el casting. Por otro lado, la cicatriz de Harry cambia de posición en varios momentos a lo largo de la película. Los búhos, que son cazadores y por ende muy silenciosos al volar, hacen un ruido tremendo en la escena en la que se reúnen en la casa de los Dursley. Sin embargo, esto también parece más intenso de lo que es porque la banda sonora cuenta con fuertes aleteos. Algo un poco incoherente es que Dumbledore no vaya a rescatar a Harry de un peligro tan grande en el clímax, considerando que él o incluso otros personajes podrían haber detenido a Quirrell fácilmente. Si bien McGonagall aclara que Dumbledore estaba ausente por el llamado del Ministerio de Magia, eran conscientes de ello, por lo que no se entiende. Además, habla del secreto dando a entender que no es un secreto porque todo el mundo lo sabe. Muy normal, permitir que todos los estudiantes jóvenes sepan que el maldito, poderoso y peligroso Harry Potter haya asesinado a un profesor con sus manos. Pero bueno, se entiende y perdona por ser tremenda saga. Richard Harris ya tenía sus años a la hora de dar vida a Albus y por ello tenía ciertos problemas al recordar sus líneas. No obstante, Daniel Radcliffe le pedía que lo ayude a practicar las suyas solo para que Harris tenga más práctica y ayudarlo a él sin que lo sepa. Radcliffe sin dudas es un tipazo. El actor, que tenía más de 40 años de experiencia en la actuación mientras trabajaba en Harry Potter, comentó que nunca había formado parte de un elenco tan cercano entre sí como este. Así que la magia no solo estaba en Hogwarts al parecer. Antes de Harris, alguien que fue considerado para el rol y que casi interpreta a Dumbledore fue Alec Guinness. Más, lamentablemente, falleció en agosto del 2000, poco tiempo antes de comenzar el rodaje. Ian McKellen declaró que rechazó el papel cuando tuvo la oportunidad de dar vida al director de Hogwarts tras el fallecimiento de Harris porque el actor era homofóbico y no quería que su imagen se relacione con la de Richard. Aunque sí, pudimos ver a Magneto dando vida al personaje. Gran parte de la mampostería que hay alrededor de Hogwarts en realidad es yeso pintado con la intención de que luzca desgastado considerando los años que tiene la escuela. El ornamentado techo del gran salón, por otro lado, se creó íntegramente mediante CGI. No hay nada real ahí. Cuando miraban hacia arriba, los del equipo y el elenco veían un techo común y corriente muy iluminado. En general, esta primera película contó con nada más y nada menos que 600 tomas de efectos visuales en las que más de una empresa colaboró con fines de darnos los resultados que observamos. Tan exitosa fue la peli que se convirtió en la más taquillera de todas las películas lanzadas en 2001, recaudando unos 974 millones de dólares. Dejando a un lado el 2001, para febrero de 2002 era la segunda película más taquillera de toda la historia, siendo superada tan solo por Titanic. Hoy en día está en la posición 55 y es la segunda más taquillera de la franquicia. La segunda parte de Las Reliquias de la Muerte se quedan en el primer lugar. Y gracias a su relanzamiento en 2020, superó la marca del billón de dólares alcanzando 1024 millones. Lo típico, la locomotora Howard Express en realidad se trata de una Hall 460 de 1937 que pertenecía al Great Western Railway. Esta máquina en específico era conocida como Oldham Hall. Gracias al film nos enteramos cuál es el 12º uso de la sangre de dragón que los fanáticos del libro querían conocer, que resultó ser limpiar hornos. El hecho de que Voldemort esté en la nuca del profesor podría ser un guiño a Edward Mordake, el protagonista de la leyenda urbana que dice que tenía una cara extra en la parte posterior de la cabeza que supuestamente le hablaba diciéndole cosas negativas y que se suicidó con 23 años. Y un datazo súper relevante es que si empiezan a mirar la película a las 22:33 el 24 de diciembre,
Ron Weasley les va a desear una feliz Navidad justo a medianoche. Con respecto al reparto, algunos actores famosos que audicionaron buscando el rol de Harry fueron Nicholas Hoult, William Moseley y Jamie Campbell Bower. Este último, de todas maneras, formó parte de la franquicia interpretando a la versión adolescente de Grindelwald. Rowling escogió ella misma a Robbie Coltrane, a Maggie Smith y a Alan Rickman. Al menos esos fueron los que tanto ella como Warner querían para sus respectivos roles. Robbie Coltrane fue el primero de todo el elenco en ser elegido para formar parte de la película. James y Oliver Phelps, encargados de Fred y George, tenían el cabello de color castaño, aunque se tiñeron de colorado, similar a Tom Felton, que tenía un cabello más oscuro, pero se lo decoloraba a rubio al dar vida a Draco. Igualmente, esto pasa con casi todos los Malfoy. En 2011, Emma Watson reveló que cuando comenzó a rodar este largometraje estaba enamorada de Tom, un tipo muy fachero que, si bien lo sigue siendo, no tiene el mismo encanto que en el pasado. Justamente, Chris Columbus resaltó lo guapetones que se habían vuelto los intérpretes del trío principal a lo largo de Harry Potter, teniendo en cuenta la gran cantidad de actores infantiles que no conservan su belleza a medida que crecen, aunque realmente todo el elenco infantil se mantiene muy bien a día de hoy, y eso que ya tienen 40 años. Al comenzar a filmar, Daniel tenía 11 años, Emma 10 y Rupert 12, y Emma Watson declaró que odia cómo se ve su cabello en esta parte de la saga. Posteriormente está menos tupido y más ondulado. Antes de quedarse con el papel, compitió directamente contra Hattie Jones, siendo las últimas dos candidatas para interpretar a Hermione. Sin embargo, Watson fue la elegida. Casi todas las escenas del trío fueron filmadas en orden cronológico, a excepción de la escena final de la película, la cual curiosamente fue la primera que se filmó, y la partida de Quidditch fue una de las primeras cosas que rodaron para darle el tiempo necesario al equipo de efectos visuales de perfeccionar la escena. Esta es la segunda película en la que participó Daniel Radcliffe, y también se trata del debut cinematográfico de Rupert Grint y de Emma Watson. Emma tuvo que hacer 5 audiciones antes de conseguir el papel finalmente, después de que su profesora de teatro la recomendó a los agentes de casting. Si bien quería el papel, según la actriz, en ningún momento se le pasó por la cabeza que tenía la oportunidad de conseguirlo. No obstante, a los productores les resultó todo lo contrario, dado que uno de los motivos por los que se fijaron en ella fue porque se quedaron impresionados por la confianza en sí misma que tenía la joven actriz. Steve Kloves, el guionista, estaba nervioso cuando conoció a Rowling debido a que creía que ella lo odiaría por arruinar su obra, algo que la autora temía. Sin embargo, cuando se conocieron, Kloves le preguntó: ¿sabes cuál es mi personaje favorito? Y muy sorprendida quedó la escritora después de juzgarlo incorrectamente, ya que por dentro estaba segura que iba a nombrar a Ron, pero Steve le dijo que Hermione era su favorita y lo ayudó enormemente a meterse a Rowling en el bolsillo. Steve describió el proceso de adaptación del libro como algo muy difícil y alegó que los siguientes son más fáciles de adaptar por el contenido en específico que tiene la piedra filosofal. Antes de quedarse con el trabajo, Michael Goldenberg escribió un borrador del guión, más David Heyman, el productor, prefirió a Kloves. De todos modos, Heyman no olvidó el gran trabajo de Goldenberg y finalmente lo contrató para escribir el guión de la Orden del Fénix. Cuando Harry le dice a su tío Vernon que lo suelte mientras intenta agarrar las cartas, la voz del personaje es mucho más grave que en el resto de la película. Esto se debe a que fue una línea que se dobló nuevamente tras finalizar la producción principal. O sea que la voz de Radcliffe ya estaba cambiando. Mientras los estudiantes aprenden a volar, Madame Hooch les dice que despeguen del suelo al escuchar el silbato. Dicho y hecho, Neville procede a hacerlo tras escucharla y Hooch lo empieza a regañar incluso antes de que Neville pierda el control. Lo que no se entiende porque al fin y al cabo fue el único que le hizo caso. Un pequeño error se ve cuando Ron sale corriendo en dirección a las mesas del lado izquierdo del salón, a pesar de que la casa Gryffindor se ubica en el lado derecho. Harry se sienta al lado de Ron con Hermione frente a él y Percy al lado de esta última. Sin embargo, en la toma siguiente los lugares se invierten. En el combate con el troll,
Ron usa Wingardium Leviosa para dejar caer el palo del monstruo en su cabeza. Si bien se escucha un efecto de sonido al darle, cuando cae al suelo no se escucha nada. Tan buena es esta historia que Rosie O'Donnell y Robin Williams se ofrecieron a participar sin recibir pago alguno, buscando los roles de Molly Weasley y Rubius Hagrid respectivamente, aunque bueno, eran estadounidenses. Patrick Stewart comentó con humor que él junto a Ian McKellen fueron los dos únicos actores británicos que no fueron consultados con respecto a participar en la saga. Fiona Shaw interpreta a una mujer que odia lo sobrenatural y la brujería. No obstante, en 2008 le dio vida a una poderosa bruja en la serie True Blood. Daniel Radcliffe no creía que podría llegar a interpretar a Harry en todas las películas porque sentía que dejaría de encajar con el rol al crecer. Todo lo contrario ocurrió debido a que él y todos sus compañeros completaron la franquicia sin la necesidad de ser reemplazados. En el borrador original, Drew Barrymore, gran fanática de los libros, hacía un cameo. Incluso se dice que la escena se llegó a filmar, pero se eliminó finalmente. John Cleese interpreta a Nick casi decapitado, e irónicamente en 1975 le dio vida a El Caballero Negro, un personaje a quien le cortaron todas las partes del cuerpo excepto la cabeza. La calle por la que Harry camina junto a Hagrid es la misma vista en la película La Emboscada de 1999, en la que Sean Connery está estacionado esperando a Catherine Zeta-Jones. La Piedra Filosofal es la única película de Harry en la que Mark Williams está ausente, el encargado de Arthur Weasley. Michael Jackson también estaba encantado con los libros y tenía intenciones de adaptarlos en un gran musical. Rowling nunca aceptó y se negó a conceder el permiso. John Williams, encargado de la música, compuso una pieza llamada El Prólogo sin haber visto un mínimo segundo de la película. Teniendo esto en cuenta, hizo un trabajazo. Encima, creó una de las pistas más icónicas de la historia del cine. Antes de Williams, James Horner había sido contactado para encargarse de la composición, aunque por suerte de John, a Horner se le complicaba por problemas de calendario. En 2002, ambos músicos compitieron por el Oscar a Mejor Banda Sonora, aunque ninguno se quedó con el premio, ya que se lo llevó Howard Shore por El Señor de los Anillos. El motivo por el cual la cicatriz de Harry está descentrada se debe a una petición de Rowling, quien escogió esto porque en varias ilustraciones de las portadas de sus libros, la marca está en el medio de la frente y por ende la gente asumió que era así. Sin embargo, el papel jamás especifica en qué parte se encuentra. La película tiene una clasificación PG, es decir, que es apta para todos los públicos, aunque no se recomienda para niños muy pequeños. Y la única razón detrás de esto es porque se dice la palabra maldición un par de veces, aparte de culo y alguna que otra palabrita más. La Piedra Filosofal tiene la curiosa distinción de ser la película que se estrenó en más pantallas estadounidenses al haber recorrido más de 3.762 de estas. También es la peli de Harry Potter con mayor número de nominaciones al premio de la Academia. Julie Walters comentó que si hubiera sabido que Mark Williams sería elegido para interpretar a Arthur Weasley, habría resaltado su acento desde un principio, ya que la actriz sentía que haber modificado su acento habría ayudado a remarcar la singularidad de los Weasley y cómo los percibe el resto dentro del mundo mágico. Mark Ballas junto a Derek y Julianne Hough, bailarines y coreógrafos involucrados con el proyecto, tienen cameos no acreditados interpretando a estudiantes de Hogwarts. Según sociólogos, si esta escuela existiese en la vida real, no sería un mundo tan mágico y feliz tal cual creemos, porque todos los jóvenes, que ya sabemos cómo son, viven bajo la misma autoridad y sin libertad para salir a voluntad en un establecimiento sectorizado según la personalidad y manera de ser de cada estudiante. En otras palabras, Hogwarts sería el calvo de cultivo perfecto para un bullying y acoso extremo de parte de ciertas casas hacia otras. Se supone que el castillo está ubicado en Escocia, pero con la excepción de algunas placas de fondo, toda la película se rodó en Inglaterra. Lo mismo ocurre con el resto de la saga, a excepción del Prisionero de Azkaban, en donde se filmaron algunas escenas exteriores justamente en Escocia. Según Rowling, Emma Watson fue perfecta para Hermione desde el comienzo, dado que al hablar con ella por teléfono, al mejor estilo de Hermione, la actriz habló durante 60 segundos sin respirar.
Rowling más tarde bromeó diciendo que si hubiera conocido a Emma antes y hubiera visto lo bonita que era, puede que no hubiera sido elegida. Pese a la regla británica de la autora, Zoe Wanamaker es estadounidense. La actriz creció en Gran Bretaña y más tarde se nacionalizó, aunque nació en América. Durante la lección de vuelo, Hutch usa un silbato que es conocido como el llamado del contramaestre, utilizado en un principio por los marines al señalar una orden, ya que el silbato se escuchaba de un extremo al otro del barco. Cuando Hermione ve que Snape está concentrado en la escoba de Harry, grita acusándolo y podemos ver a Ron pronunciando sus líneas junto a ella. Algunas escenas eliminadas del corte final son una de Harry leyendo la lista de suministros de Hogwarts y de Hagrid comentando que le gustaría tener un dragón. Otra de Dudley probándose su uniforme escolar mientras se burlan de Harry porque iría a la escuela pública a la que pertenece, y también la película contaba con una escena de Ron advirtiéndole a su amigo que no regrese al espejo de Erised. Por alguna razón, todas estas se dejaron a un lado. John Coppinger comentó que las criaturas mágicas que crearon para este film se tuvieron que diseñar varias veces. Otra prueba de la atención al detalle que tuvieron en esta película. Esta es la única de toda la saga que no muestra el típico logo de Warner Bros. Estilizado a los Harry Potter, aunque tampoco tenemos la típica introducción de la empresa, porque no se escucha la canción temática de Warner, sino la de la franquicia. En el flashback del asesinato de James y Lily, lo único que hace Voldemort es mover su varita una vez y Lily de inmediato grita y cae muerta. A pesar de que para este punto no sabemos lo que hizo, tenemos un vistazo temprano al mortal Avada Kedavra. No viene al caso, pero Daniel Radcliffe se enteró que había obtenido el papel protagonista mientras estaba en la bañera. Un buen lugar para descubrir que tu vida está resuelta. Pese a que Steven Spielberg en un momento negoció para ver si podía dirigir la película, finalmente se terminó apartando. Igual, según lo que sabemos, tenía intenciones de hacer una versión animada y la voz de Harry sería la de Haley Joel Osment. También se dice que Rowling tuvo mucho que ver en la elección de Spielberg, ya que este tenía intenciones de convertir Harry Potter en una franquicia estadounidense. Igualmente, ella sigue alegando que no tuvo influencia a la hora de elegir el director. Al filmar las escenas en la Catedral de Gloucester, se taparon todas las cerraduras, interruptores de luz y demás para que coincidan con el aspecto del resto del establecimiento. Los símbolos religiosos se cubrieron con un papel de plástico de colores e incluso pusieron ropas y cicatrices en sus frentes a las figuras desnudas de Adán y Eva, una gran manera de camuflar el entorno. El rodaje en esta ocasión duró unos 6 meses, comenzando en septiembre del 2000 y finalizando exactamente el 21 de marzo de 2001. En IMDb, la película cuenta con un 7,7 basado en casi 1 millón de reseñas, que es un número que denota la calidad del producto. Aunque vos, ¿cuánto le das del 1 al 10? Y en Rotten, La Piedra Filosofal tiene un 80% de aprobación en la plataforma, mientras que los fans le dan un 82%. Muchas veces estos sitios no representan lo buena que es X obra, aunque con respecto a Harry Potter no se equivocan. Esta fue la última curiosidad. De todos modos, todavía quedan 7 películas, así que si te gustaría ver 200 curiosidades de cada una de ellas, dame un like, que yo lo voy a traducir en un "Sí, Hideki, quiero verlas". Y si no querés ver el resto de videos, pero te entretuvo este, dame un like, que yo lo voy a traducir como "Sí, Hideki, me gustó". Y recuerden, si de la nada ven 200 curiosidades de la Orden del Fénix o de otra de la saga y no está subido por Hideki, ya saben quién es el copión, porque Harry Potter ya salió hace muchos años y 200 curiosidades no es un número que se ve todos los días. Así que si ves que de la nada alguien lo está haciendo, levanta una ceja. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte. No te olvides de revisar mi canal, que seguro vas a encontrar muchísimos datos de algo de tu agrado, y te veo dentro de muy poco con más detalles de Hogwarts, Harry y compañía.